Es tan importante lo que se obtiene por fuentes primarias de información como lo que no se obtiene, porque lo que no se obtiene también es una información que se puede analizar. El hecho de que no se quieran vacunar o lo que no quieran dar algún tipo de información ya nos permite generar patrones, perfiles sobre qué tipo de población es esa que está susceptible. Las corporaciones más grandes tecnológicas del mundo están invirtiendo sumas grandísimas para tener el hardware necesario para poder procesar modelos de última y que son miles de millones de dólares de inversión, y competir a ese nivel es una opción. Doctor en Ciencias de la Salud con concentración en Epidemiología, con estudios en Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y Educación Superior, doctor Vicente Ernesto González Aramayo Gutiérrez. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Daniel. Es muy joven, doctor. ¿Cuántos años tiene? Tengo 39. 39 años, con una gran trayectoria, con una gran experiencia. Lo felicito, leí su currículum, estudios en Cuba, en Bolivia, aquí en México. Eso habla de una amplia experiencia en poco tiempo, lo cual lo felicito, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a comenzar el área de salud pública. ¿Cómo fue que llegó a definirse por esta rama que es la salud pública y no dedicarse al 100%, aunque tiene la docencia, tiene la investigación? ¿Por qué llegar y cómo llegar a la salud pública? Bueno, desde que salí del colegio tenía un interés por las políticas públicas en general, pero yo lo asociaba más con las ciencias sociales. Fue un día que llegó mi papá con unas propuestas para aplicar, que tenían que aplicarse en corto tiempo, no había mucho tiempo para tomar la decisión. Y ahí me salió un término interesante que era epidemiología. Y como en mi casa eran todos abogados, no me supieron dar mucha pauta. Me fui al internet, investigué un poco. Y cuando veo el campo de epidemiología, me encuentro que con estrategias puedes promover el cambio del proceso de salud de enfermedad a nivel poblacional y generar políticas públicas que puedan beneficiar a grupos colectivos. Entonces ahí fue cuando dije, mira, qué interesante, o sea, políticas públicas pero desde el enfoque de salud. Y de esa manera fue que me enganché, digamos, con el tema de la epidemiología y la salud pública. ¿Qué hace un epidemiólogo? ¿Qué se dedica? ¿Cuáles son sus funciones? Platíquenos. Le platicaba detrás de cámaras, nosotros tenemos ese concepto de pandemia, conocimos este concepto a través del COVID-19, pero creo que no tenemos el concepto claro y general de lo que hace usted, a qué se dedica, qué es lo que hace. Atender las emergencias epidémicas, los brotes epidémicos, es una parte de lo que hace el epidemiólogo. Sin embargo, el alcance de la epidemiología va más allá. Va desde la investigación, desde el enfoque metodológico de la investigación. Los estudios epidemiológicos son los que proporcionan la evidencia científica, que luego se traduce en las guías y en los libros en las facultades de medicina y de ciencias, porque es una rama metodológica para entender los procesos de salud de enfermedad. Por un lado, en la investigación, a través de indagar relaciones causales o de asociación entre diferentes fenómenos. Pero también te permite evaluar la exposición, el impacto, la utilidad y la efectividad de las intervenciones. Pero también permite evaluar y estudiar nuevas tecnologías, como tecnologías biomédicas, como medicamentos, como vacunas, como inteligencia artificial aplicada a la salud también. Desde su experiencia, doctor, ¿qué es lo que necesita aprender un profesional de la salud para enfrentar los retos actuales que tenemos, no solamente derivados de la pandemia, sino de salud en general? ¿Cuáles son estos retos profesionales que enfrenta cualquier trabajador de la salud? Bueno, creo que un análisis crítico es importante. Es importante la habilidad de acercar los datos a las tomas de decisión y además el trabajo en equipo. Creo que son habilidades blandas que hay que fortalecer en el campo de la salud, como en otros campos, pero que el conjunto de estas actividades permite
flexibilidad en el momento de trabajar en diferentes instancias. ¿Qué diferencias ha encontrado, doctor, entre trabajar en el área docente? Usted ha sido catedrático en universidades, y trabajar en el sector público, hablando del término que usted acaba de decir, trabajar en equipo. ¿Dónde se aprende a trabajar en equipo? ¿En las escuelas o en la práctica? Realmente en los entornos gubernamentales ha sido donde uno se ve forzado a trabajar en equipo, quiera o no quiera. Y ahí es cuando uno encuentra limitaciones en las relaciones con otros colegas, que he visto que de pronto no tienen en la práctica como diríamos, ese vínculo de trabajo, esa experiencia, y les cuesta. Entonces, me ha tocado ver profesionales con un alto nivel de competencia. Académicos quizá eran los mejores alumnos, pero es otro el enfoque en condiciones reales de desempeño de una situación. Entonces, yo creo que la academia te da el qué hacer. El trabajo gubernamental o con cuerpos de instituciones te dice el cómo, o te exige el cómo lo vas a hacer. Y para eso necesitas estas habilidades que mencioné hace un momento. Y otros organismos, por ejemplo, multilaterales y otros organismos que también coparticipan con el sector, te hablan, te piden, te plantean el tema de la estrategia, ¿no? La estrategia, cómo vincularte de manera intersectorial, cómo armar el planteamiento de gobernanza para que una iniciativa funcione. Cabe tocar un tema, un concepto, gobernanza. Defínanos qué es la gobernanza sanitaria para luego poder trasladarla a la transformación digital de la salud. Bueno, es el mecanismo por el cual se puede establecer acuerdos y arreglos institucionales para avanzar hacia un objetivo común. Si el objetivo común es el proceso, digamos, de transformación digital para mejorar la atención a la salud, no depende solo del sector salud, no depende incluso solo de un área, necesita vincularse a diferentes instancias. Y esta vinculación es compleja, pero es relevante para que funcionen los proyectos y las iniciativas. Este es el espacio de gobernanza que permite la toma de decisiones y el avance colegiado de las iniciativas. ¿Estamos listos para una transformación digital en el área de salud, doctor? Yo creo que estamos listos y que además es obligado. Veo en México desde el más alto nivel una intención y una voluntad de avanzar hacia ese proceso como país, y que eso se ve reflejado en las entidades federativas como Tamaulipas y también en las secretarías como la Secretaría de Salud. No es la excepción. Sí hay iniciativas muy importantes que se están empezando a desarrollar y que van vinculadas con este proceso de transformación digital. Mencionaba hace rato que es un trabajo en equipo que no solamente depende del gobierno, sino de todos los entes, hablando de la población en general. Si bien entiendo, la transformación digital de la salud es contar con los datos de la población en términos de salud de la población. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, transformación digital no es necesariamente tecnología. Ajá. Es hacer, dar respuesta a las necesidades en salud, acercando los datos a la toma de decisiones. Y para eso ocupamos la información existente, ocupamos herramientas, ocupamos tecnología. Pero en sí, transformación digital no significa que vamos a dar computadoras y vamos a dar internet y ya estamos transformando el ecosistema. Realmente es estrategia. Transformación digital es estrategia. Para tener una estrategia necesitamos datos. Y datos, pues lo más representativo de la población. ¿Cómo adquirir esos datos de la población cuando existe, y en estos últimos años, una negativa inclusive a vacunarse? Entonces, si vacunarse es una barrera en la población que no quiere adquirir una vacuna, pues brindar información de su sistema de salud podría ser también un problema.
Y cuando tenemos los datos, estamos en el temporalidad para poder hacer un análisis. ¿Qué tan rápido llega la información al gobierno? ¿Qué tan rápido llega la digitalización de esta información para tomar buenas decisiones, doctor? Bueno, creo que es tan importante lo que se obtiene por fuentes primarias de información a través de análisis, de encuestas, de la evaluación de la producción de los servicios, los registros sanitarios, como lo que no se obtiene. Porque lo que no se obtiene también es una información que se puede analizar. Es decir, el hecho de que no se quieran vacunar o que no quieran dar algún tipo de información ya nos permite generar patrones, perfiles sobre qué tipo de población es esa población que está susceptible o que encuentra barreras, o hay población que no accede a los servicios que se ofertan. Quizás es porque no quieren, quizás es porque no pueden, hay limitaciones. Entonces, esa es la idea de la ciencia de datos y de acercar los datos a los tomadores de decisión, entender el ecosistema. Y a propósito de lo que decías, nosotros pensamos que tenemos todo cada vez más documentado, pero realmente lo que estamos trabajando es solo el casi 20% de la información, que es la información estructurada que la tenemos en bases de datos o que podemos sistematizar en entrevistas en nuestros equipos. Pero el audio, el video, los gestos, las intenciones, las búsquedas en Google, los likes en las redes sociales, las intenciones de preferencia son información preciada que también debiera ser capturada porque tiene mucho valor agregado. Que las corporaciones privadas, las empresas Netflix, YouTube, o sea, lo han entendido mucho más antes, pero que salud también puede verse beneficiado con esto. Ahora, ¿qué tan oportuno llega eso a las mesas donde se toman las decisiones? Pues cada vez llega más rápido. Hace 10 años atrás, todo era en papel, se tenía que sistematizar digitalmente después. De esa sistematización pasaba a un filtro, luego a un análisis, y luego quizá, si valía la pena mucho, los tomadores de decisión lo revisaban. Hoy es mucho más rápido. Hay plataformas que ya empiezan a verse casi que en tiempo real, muchas. Todavía les falta avanzar en eso, pero ya empiezan a haber varias alternativas para que el tomador de decisión tenga información más a la mano. ¿Qué competencias debe de tener un directivo un directivo que trabaja en el sector salud? ¿Cuáles son las competencias que debe de tener? Debería tener la habilidad para el manejo de los datos. Debería tener una capacidad de asimilar la información para proyectar políticas públicas de manera crítica. Y tendríamos que avanzar en un proceso de alfabetización digital de manera sostenida. No quiere decir que el director o el directivo tenga que ser un programador. Simplemente que tiene que poder acercar la información que cuenta para la toma de decisiones de problemas reales. Ese es el desafío. Y para eso pues nos obliga a, como en algún momento era el Word, el Excel, el PowerPoint, pues ahora nos obliga a entender cómo podemos manejar grandes cantidades de datos, cómo podemos visualizarlas, cómo podemos entenderlas y qué valor agregado nos permite eso, ese esfuerzo que ya se generó, para que no se quede almacenado, o que no rinda un informe histórico, sino que permita tomar decisiones. Cuando era estudiante, y aunque me gustan las matemáticas, una de las áreas que no le encontraba el gusto era la parte de la estadística y de la probabilidad. Después, hasta que tuve que hacer una investigación cuantitativa, decidí hacer la investigación cuantitativa, me di cuenta de la maravilla y de qué tanto se puede hacer con la estadística y con la probabilidad. He tenido la oportunidad de darle clases en el área de matemáticas a algunos médicos, pero que estudian en Estados Unidos. Y las matemáticas que llevan allá los médicos son matemáticas de alto nivel. Aquí en México no lo digo de esta manera, pero las matemáticas no son muy relevantes en el sector salud, al menos al nivel de profesionalización. En sus estudios, doctor, que tiene una licenciatura en ¿cuál es el título de su licenciatura, doctor? Es la licenciatura en Ciencias Tecnológicas, en Higiene y Epidemiología. En esa licenciatura,
¿qué tanto fuerza le dan a las matemáticas? Porque si algo analiza datos, tendencias, son el cálculo diferencial, el cálculo integral, la estadística, la probabilidad. ¿Qué tanto peso le da a esta asignatura en esa carrera? Pues es muy relevante, ¿eh? Sobre todo para elaborar modelos que puedan ayudar a predecir, digamos, brotes o el riesgo cardiovascular. Entonces, tienes que trabajar en modelos estadísticos, probabilísticos, y tienes que acordarte de lo que avanzabas en el colegio. Ahí fue cuando me acordé de que en el colegio no le daba tanto interés a la matemática porque pensé que no la iba a ocupar, pero la vida se encargó de darme la lección y luego tuve que andar reaprendiendo en la biblioteca de la universidad para ponerme al día en cosas básicas como los integrales, las derivadas y todas esas cosas que son fundamentales para estos modelos de proyección. Si bien el doctor no anda haciendo cálculos de integrales porque todo lo hace algunos sistemas, ahora más adelante hablaremos de la inteligencia artificial que si bien es informática, es programación, hay mucha matemática, hay mucha probabilidad, pero ¿qué ha encontrado usted en las matemáticas en su desarrollo para tomar decisiones? ¿Cree que las matemáticas le han cambiado sus estructuras de pensamiento para tomar mejores decisiones? Creo que las matemáticas me han ayudado a entender la lógica que está subyacente en el cálculo. Creo que eso es lo principal. Porque como tú lo dices, ya hay herramientas que te hacen el ejercicio más fácil. Pero la lógica matemática era importante para entender luego las probabilidades. Y con el enfoque probabilístico vinculado con el enfoque epidemiológico de que no podemos entender la causalidad de manera perfecta, que siempre hay un riesgo de sesgos, siempre hay errores. No es perfecto la medición o la estimación de riesgo. Es algo que me ha permitido entender muchos procedimientos y el razonamiento detrás de eso. Y algo que me gusta mucho más incluso es el tema de las probabilidades, ¿no? Porque eso se relaciona mucho con epidemiología. En epidemiología el paradigma es encontrar la causalidad. ¿Qué causa el cáncer de pulmón? ¿Qué causa el cáncer de pulmón? ¿Qué causa una enfermedad o un brote? Entonces encontramos y estudiamos cosas que pueden estar relacionadas. Pero no puede haber una relación donde uno pueda decir esta relación es directamente perfecta y causa X, causa Y. Son pocas esas relaciones causales, casi que son genéticas y son pocas relaciones causales. Entonces la mayoría de las relaciones son múltiples factores que van a influir y en ese sentido hablamos de probabilidades. Si usted fuma, no hace ejercicio, tiene una edad mayor de 60, más de 20 años fumando, el antecedente familiar de alguien que le dio cáncer. Entonces son ponderaciones que se van acumulando y que van sumando en tu riesgo. Pero no quiere decir que a una persona que no fume y que no haga nada y que haga ejercicio no le vaya a dar cáncer de pulmón. Entonces esa paradoja se mide con probabilidades. Y eso es muy interesante y eso la epidemiología pues lo estudia en gran medida. Vayamos al tema de la inteligencia artificial. ¿Tienen miedo algunos agentes del sector salud a quedarse sin trabajo? ¿Usted cómo lo percibe? Es algo que se menciona mucho en las redes sociales. La inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. ¿Usted cree que la inteligencia artificial tenga la capacidad de sustituir a un médico o a algún especialista de la salud? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial va a poder contribuir con automatizar muchos procesos reiterativos, desgastantes y que tienen poco valor agregado para las personas. Creo que en esa área sí va a poder tener un buen nicho. Sin embargo, la inteligencia artificial requiere la participación humana. Entonces no va a llegar a ser un sustituto, va a llegar a ser como un agente colaborador. Y en este punto el humano debe siempre poder estar liderando esta supervisión, desde la forma en cómo se entrena la inteligencia artificial hasta la forma en cómo se consumen los resultados derivados.
sin olvidar los marcos regulatorios, que eso ya le corresponde a los gobiernos, ¿verdad? ¿Podría mencionarnos un ejemplo de cómo involucra la inteligencia artificial? Usted tiene un diplomado en Machine Learning, en Learning, en inteligencia artificial. ¿Cómo ha llevado el concepto de inteligencia artificial para ayudar en su área, doctor? ¿Podría darnos un ejemplo de cómo se utiliza? Bueno, actualmente yo uso mucho la elaboración de dashboards. Tradicionalmente usaba R o Stata para generar algunos gráficos, pero hoy se me hace más simple usando algunos programas de Python para diseñar unos dashboards mucho más ágiles. Entonces eso me permite mostrar resultados en corto a los tomadores de decisión con los que yo me relaciono, para que identifiquen claramente el asunto. Ya no divagar tanto y entender la información para la toma de decisiones. Entonces eso es lo que hago en corto. Pero realmente la inteligencia artificial puede hacer muchísimas cosas más, ¿no? Actualmente tenemos un proyecto para la detección de cáncer cervicuterino basado en la clasificación de frotis de Papa Nicolau, un formato de clasificación de imágenes basado en inteligencia artificial, que es algo que ha sido haciendo en el mundo, por ejemplo, para rayos X de tórax, que la inteligencia artificial de las redes neuronales convolucionales, por ejemplo, han demostrado ser muy útiles para poder diferenciar patrones gráficos, y eso llevado a la imagenología en ciencias médicas, pues son las rayos X, las tomografías, las resonancias magnéticas, todo lo que pueda generar imagen, en donde hay un buen nicho para avanzar en estos tipos de proyectos. Lo que hace la inteligencia artificial es solamente ahorrarnos tiempo, o nos puede dar diagnósticos muy precisos. ¿Ya estamos a ese nivel o solamente nos automatiza y nos ahorra tiempo, doctor? Depende del tipo de inteligencia artificial que se use. Si usamos la inteligencia artificial general que se usa comercialmente, como los chat GPTs y eso, pues el uso puede ser limitado, pero creo que sí tienen una gran información detrás, que proporcionan resultados congruentes. Sin embargo, no están adaptados y regionalizados con información específica. Es por eso que la recomendación o la buena práctica sería, si hay una institución que quiere incorporar inteligencia artificial dentro de sus procesos, pues la genere internamente, dentro de sus servidores, y las entrene con la información original y propia. Puede usar información preentrenada para agilizar tiempos, pero que el fine tuning sea con datos locales. En ese sentido, puede promover mayores competencias de apoyo, ¿no? He visto artículos recientes, de hecho publiqué 2 artículos donde estaba comentando cómo en Japón recientemente ha salido a pública una aplicación que te permite diagnosticar con alta precisión el cáncer de mama. Ya habían aplicaciones occidentales, pero eso no funcionaba muy bien para el contexto asiático, donde las mamas de origen asiático son más densas y había más error en la estimación de estos algoritmos. Y ellos ya pudieron regionalizarlo con su propia data, ¿no? Entonces yo creo que esa es la idea, ir regionalizando. Podemos usar de afuera software, pero la idea es poder construir los propios. Funciona de la siguiente manera, doctor. Pregunto y ejemplifico. Se extraen fotografías de rayos X, una gran cantidad, se entrena a la inteligencia y es el ser humano el que le da la información a la inteligencia artificial de qué es un cáncer, de qué no es un cáncer. Lo estudia a través del análisis y después se evalúa a ese procesamiento, se analizan las respuestas que da la inteligencia artificial y después ya se puede determinar si funciona o si no funciona esta inteligencia con los datos que le dimos. ¿Es así como funciona la inteligencia artificial de la que nos está platicando? De manera general es correcto lo que mencionas, ¿no? Hay un proceso de entrenamiento con datos anonimizados,
y etiquetados por un gol estándar. Por un gol estándar. Si hablamos de patologías de cáncer, por ejemplo, el gol estándar será el patólogo que tenga que definir cuáles son cáncer, cuáles no. Okay. Esa información se la mezcla y se le vuelve a dar a la inteligencia artificial para que se entrene y identifique. Si son imágenes, identificará los píxeles y asociará ese patrón con la etiqueta que le pasaste. 0, 1, sí, no, cáncer, 1, 2, 3, etcétera. Y eventualmente le vuelves a pasar ciclos y ciclos o épocas, como le llamamos, ya sin la etiqueta. Y el resultado que sale, pues lo comparas como una evaluación a los niños de kinder. Tiene un aprendizaje básico, se equivoca mucho. Le vamos dando más épocas, vamos haciéndole estudiar más. Ese es un aprendizaje supervisado, ¿no? Hasta que llega a un nivel que va subiendo su nivel de respuesta. Entonces, ahí ya puedes utilizar metodología epidemiológica que se utiliza en la evaluación de tecnologías médicas, que es la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos y negativos, que es la capacidad que tiene una nueva tecnología de responder o no para detectar correctamente un evento. Entonces, ahora si los comparas, cómo está resultando la IA versus el patólogo, que era el gol estándar. Y mientras más se acerca al patólogo, va siendo más útil. ¿Y qué pasa si en algunos casos lo supera? Pues realmente ahí ya estamos hablando de un instrumento muy valioso para apoyar como segunda alternativa o acompañamiento al profesional de la salud, mejorar la precisión y sobre todo los tiempos. Muchos diagnósticos requieren que el paciente tenga que volver o tenga que esperar a que le llegue el resultado, y esos tiempos se van a poder acortar porque ya el médico, con su experiencia y la inteligencia artificial para confirmar y corroborar lo que el médico ya estaba definiendo, pues ya, si es una inteligencia que ha sido evaluada con estas metodologías y sabemos que la sensibilidad es óptima, pues un doble check es un resultado inmediato. Me quedó muy, muy claro lo que nos acaba de explicar, en reafirmar lo que usted nos acaba de comentar antes, que es no va a sustituir al médico, al ser humano, porque necesita, en este caso al patólogo, entrenar a la inteligencia artificial una vez que nos dé la información, aprobarla o no aprobarla. Entonces, por eso yo confirmo también apoyo su respuesta de que el ser humano, así como en este ejemplo que es la salud, en otras áreas difícilmente la inteligencia artificial va a tomar el primer lugar como es el que lo tenemos nosotros los seres humanos. Quiero hacerle la pregunta que si la inteligencia artificial está siendo entrenada aquí en nuestro país, así como el ejemplo que nos está dando. Sé que en Estados Unidos, en otros países de Europa, están produciendo inteligencia artificial. En nuestro país, en su experiencia en el área de salud, estamos desarrollando por lo menos entrenamiento de la inteligencia artificial para beneficio de la población, doctor. Bueno, es importante ver el contexto primero mundial, global, cómo ahorita se ha vuelto como una carrera. Sí. La competencia entre los países para avanzar en este tema. De hecho, las corporaciones más grandes tecnológicas del mundo están invirtiendo sumas grandísimas para tener el hardware necesario para poder procesar modelos de última, y que son miles de millones de dólares de inversión. Y competir a ese nivel es una opción, pero poco factible, digamos, para muchos países en vías de desarrollo o en proceso de desarrollo. Pero sí hay una alternativa muy, muy viable, que es el usar estos modelos ya preestablecidos, modelos que han costado millones de dólares trabajarlos, pero que ya están a disponibilidad. Usar esos modelos, esos algoritmos para entrenar con data local. Y eso sí se puede hacer. Eso yo considero que se están haciendo por parte de muchas instituciones en México y en la región. Hay convocatorias regionales donde participa México, convocatorias también nacionales, donde se fomenta la innovación en este campo, porque hay muchos algoritmos open source. Entonces, a veces no se trata de innovar, no necesariamente va a ser inventar algo nuevo.
como decíamos al principio. Es utilizar algo que ya haya estado funcionando, pero para que resuelvan problemas locales. Entonces yo creo que sí hay un gran avance en ese campo y pronto vamos a ir viendo muchas más cosas. ¿Cuáles son los retos éticos, doctor, en el uso de la inteligencia artificial en un tema delicado que es en la salud? ¿Cuáles son esos retos? Principalmente la privacidad y la seguridad de los datos, ¿no? Siempre se ha tenido mucho cuidado en salud para manejar la información. Como epidemiólogo te lo digo, o sea, es algo muy delicado de manejar datos de la población. Y usar inteligencia artificial sin regulación o sin una madurez en cuanto a estos temas de privacidad y seguridad, pues podría exponer información poblacional a servidores que estén incluso fuera del país. Y esos son temas que hay que ir regulando, ¿no? Y otro tema fundamental desde la ética que también se puede visualizar es el tema de las inequidades. Realmente, si la inteligencia artificial es tan potente, es por la información con la que se ha nutrido, con la que se ha alimentado. Si esta información es de calidad, la inteligencia va a dar resultados de calidad. Pero si la inteligencia artificial ha sido alimentada con información sesgada o no ha tomado en cuenta todas las áreas del conocimiento, pues va a amplificar esas desigualdades. Entonces ese es un gran problema que podría suceder y que podría sucedernos en el momento de también localmente gestionar esta información. O sea, hay que tener cuidado de que sea equitativa, amplia la información, integral, para que los resultados no se amplifiquen de manera sesgada también. Esa palabra que acaba de decir, el sesgo, es algo muy alarmante y muy necesario que se regule bien al momento de los datos, los datos con los que se está entrenando la inteligencia artificial. Van a determinar los resultados. Y quiero llevar esto a la siguiente pregunta, en el tema de la profesionalización, los futuros médicos, los futuros trabajadores de la salud, enfermeros, enfermeras, cualquiera que participe en la salud. ¿Cómo hacerle, doctor, para que estos jóvenes futuros profesionistas utilicen la inteligencia artificial de manera responsable, de manera ética, y no solamente para pues llevarse una carrera más sencilla donde pues a lo mejor voy a tener que leer menos, a lo mejor voy a tener que esforzarme menos y lograr hacerlos saber del grado de responsabilidad que cargan al estar en medio de una situación de salud? Sí, creo que es importante que se incorpore dentro de la malla curricular, desde la academia, la asignatura de la gestión de datos, de la transformación digital o alfabetización digital y de la ética para el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que esos elementos desde la formación van a permitir a los futuros profesionales entender la utilidad y los riesgos y los beneficios que puede tener utilizar esta IA. Más al contrario, si eso no existe antes y directamente se les proporciona o tenemos acceso a aplicaciones externas, puede haber ese mal uso y no hay una percepción del riesgo o del daño que se puede estar generando incluso al propio profesional. Hay estudios que han demostrado que el uso de estas aplicaciones afecta la atención, afecta el estímulo de la creatividad, porque se va haciendo más perezoso el cerebro, ¿no? Entonces realmente hay que desconectarse también. Y creo que ese es un buen ejercicio. O sea, al día, estamos todo el día metidos en la computadora, yo uso inteligencia artificial, pero hay un momento en el que se desconecta todo. Hay que desconectarse de todo un momento para pensar bien, para reflexionar y para ver de qué manera vas a utilizar la inteligencia artificial para tus necesidades. ¿Cuáles son sus métricas, doctor, usted a nivel personal, para decir utilizo o no utilizo inteligencia artificial? ¿Cuáles son las preguntas que usted se hace o los enunciados que usted postula para decir en esta actividad sí la utilizo y en esta actividad la voy a hacer yo solo? Bueno, yo no me permito pasarle el tema estratégico a la inteligencia artificial. Es algo que yo tomo responsabilidad y me hago responsable de lo bueno o malo que haya salido.
Es decir, yo normalmente me doy un espacio al día para pensar, a veces caminando, a veces en un cuaderno, eh, sobre la estrategia, sobre qué quiero lograr, cómo, qué objetivos específicos necesito desarrollar, qué productos tengo que alcanzar. Y en función de eso, planifico qué de ello puedo resolverlo con mi recurso humano a cargo, qué lo debo de manejar yo directamente y en qué puedo utilizar la inteligencia artificial para incluso no saturar a mi recurso humano o para que el recurso humano aplique inteligencia artificial con consentimiento, porque yo así lo permito también, para agilizar algunos procesos reiterativos que se pueden automatizar, etcétera, para que ellos también sientan los beneficios, ¿no? Entonces, esa distribución, ese triage de tareas, las defino yo en lo estratégico. Y esa es mi recomendación. Entonces, lo que usted hace es separar el área estratégica del área operativa automatizable. Y le carga un poco más de porcentaje al área estratégica. Esa se la queda usted y trata de reducir los tiempos para tener mayor tiempo para la estrategia. Es correcto. En un nivel de porcentajes numéricos, ¿qué tanto valor le da a usted a la estrategia versus al operativo, a lo cotidiano, a lo que se puede automatizar? ¿Qué porcentaje le da? En términos de valor, le daría un 60-70% del valor. En términos de tiempo, ocupo menos tiempo, un 30% menos tiempo en la parte estratégica. Pero ocupo un importante tiempo en la comunicación con el equipo de trabajo. Es decir, en estar todos en sintonía para que entendamos el ecosistema, entendamos la visión de lo que se quiere lograr y cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a distribuir la carga. Uh-huh. ¿Qué aplicaciones o qué estrategias, doctor, utiliza para llevar una planificación? A lo mejor que usan o no usan inteligencia artificial, pero regálenos herramientas prácticas así para yo anotarlas ahorita aquí. Planifico en mi calendario, en un blog de notas, después me siento y digo son 10 minutos para enviar correos. ¿Cuál es su metodología, a lo mejor en un diagrama de flujo concreto, sencillo, que nos pudiera decir para tomar ese tiempo a nivel, para llegar al lugar de la estrategia, para decir, es aquí donde yo me siento a pensar y todo lo que planeé, ahora es momento de reflexionar? ¿Cómo hace ese diagrama de flujo, doctor? Bueno, yo me manejo de manera híbrida, es decir, yo todo lo que documento como parte de el seguimiento a las tareas cotidianas del trabajo, lo hago en una aplicación que se llama Notion, que es como un Word, un procesador de texto, pero que tiene muchísimas más herramientas internas que te ayudan a gestionar la información, a repartirla, a compartirla, a agendarla, a darle seguimiento. Incluso ahora tienen inteligencia artificial incluida. O sea, creo que es una herramienta que está en la nube, que se puede tener en la compu, súper útil. Y mi agenda, el papel, donde las tareas específicas las anoto a mano, y eso es un complemento fundamental. De lo que voy teniendo sistematizado, aterrizo lo concreto para el día en el papel. Y esa mixtura sí me ha ayudado mucho. Luego, para automatizar procesos, utilizo recientemente, antes usaba Make, ahora estoy usando N8N. Es una aplicación low code, muy interesante, que permite, por ejemplo, llevar, digamos que yo quisiera publicar en redes sociales, en LinkedIn, en mis plataformas institucionales o de artículos, algunos avances de un libro o de un capítulo o de un artículo científico que me gustó. Tendría que ir armando esos textos, formateándoles y publicando poco a poco en cada una de estas plataformas. Eso es lo que se hace, y eso cuesta mucho tiempo. Sí.
Si eso lo haces una vez, pues no pasa nada. Pero si eso es algo que lo tienes que hacer de manera reiterada, ya es un tiempo valioso que sabes que lo tienes que ocupar y es duro. Entonces ahí uso N8N para automatizar, digamos, le facilito el link donde está el artículo y ya va pasando las diferentes etapas donde a lo mejor entiende con inteligencia artificial los datos y los traduce en diferentes formatos. El otro paso, cada dato se estandariza para un criterio de acuerdo a la plataforma. El otro dato usa mis credenciales para ingresar a la plataforma. El otro paso las sube, el otro lado las publica y yo nada más me fui a preparar un café en lo que eso está pasando. Entonces realmente son procesos que sí se pueden automatizar, que no hacen daño, que ayudan muchísimo al tiempo. Para eso uso N8N. Y para trabajar cuestiones de innovación, de que viene un poco con creatividad, de oye, quisiera armar una aplicación que me permita mostrar gráficos que identifiquen, digamos, el impacto del gasto de bolsillo asociado a la lactancia materna o algún tema en específico con esta información. Me usó el Google Colab. Hay versión gratuita, también hay de paga, pero es como un cuaderno donde te permite ir armando tus algoritmos, tus matemáticas, tus programas, usando Python u otros lenguajes, pero normalmente es con Python, y que puedes tener varios cuadernos de esos. Entonces ya tengo un cuaderno, por ejemplo, para si hay brotes de enfermedades respiratorias tipo COVID o tipo influenza, que se identifican a través de susceptibles, infectados y recuperados, para ver proyecciones, como cuánto va a durar el brote, hasta dónde va a explotar. Entonces ya no reinvento, utilizo ese cuaderno y digo, mira, más o menos ocupo este algoritmo. Entonces son cosas que las vas reutilizando y que te sirven, y tú puedes ir acumulando, ¿no? Entonces son cosas. Todas estas herramientas, doctor, que nos acaba de compartir, ¿necesitan un alto grado de conocimiento de programación o son del lenguaje común? ¿Cualquiera puede accesar a ellas o se necesita mucha parte técnica para aprender a utilizarlas? Fíjate que de acceso cada vez son más las opciones gratuitas o open source. De conocimiento, pues sí se requiere un poco de leerle o de conocer un poco la lógica detrás, la matemática, la metodología, un poco de programación. Yo recomiendo mucho Python, creo que ese es el lenguaje estrella para la ciencia de datos. Pero ahorita tenemos una gran oportunidad con inteligencia artificial, donde uno con lenguaje natural puede preguntarle, oye, ¿y cómo puedo hacer este programa, este modelo de regresión logística con Python? Tengo estas 3 variables y quiero predecir el riesgo de morir dado estos factores de riesgo. Te acompaña y te dice, no, pues mira, vas a usar Colab, empieza poniendo estos códigos. Entonces será un poco más lento, pero creo que hay ese proceso que ahora ya es factible. Antes era difícil, necesitabas un profe al lado o necesitabas saberlo sí o sí. Entonces hay formas en las que esto se está haciendo más democrático. Muy interesante, doctor. Muchísimas gracias por compartirnos estas herramientas que usted utiliza en su día a día y que creo que pueden ser de mucho beneficio, no solamente para mí que lo estoy entrevistando, sino muchas personas que pueden estar viendo este capítulo. Ahí en el link de la descripción voy a estar dejando algunos enlaces de las aplicaciones que usted nos está mencionando, para si gustamos echarles un vistazo, pues empezar a trabajar en ellas. Su origen de nacimiento es Bolivia. Así es. Estudió en Cuba y hoy vive aquí en nuestro país, México. ¿Qué le ha encantado a nivel de gastronomía nuestro país, doctor? Wow, creo que es la pregunta más difícil que me has hecho hasta ahorita. México es muy rico en cultura y en gastronomía en consecuencia, ¿no? Entonces, decirte que lo más rico que he probado es muy difícil de responder. Me gusta mucho la barbacoa de los domingos aquí en Ciudad Victoria, si es de lengua mejor, de la de pozo. Me gusta el mole poblano, que lo probé allá en Cuernavaca la primera vez y me gustó muchísimo. Me gusta mucho el tema de la carne asada aquí en el norte, es muy buena, la verdad, sí. Más allá de los platos digamos internacionales, me refiero un poco más a la comida local, ¿no? Me gustan el asado,
El asado también, o sea, digo, o sea, cada platillo que pienso, todos me gustan, ¿eh? Sé que aquí las flautas son de harina. Es correcto. Ha tenido la oportunidad de viajar, doctor, cosa que no todos tenemos. No, desconozco las circunstancias, las razones, pero sí su currículum dice que ha estado en varios países. ¿Qué ha encontrado en la riqueza de estos países que le ha enseñado en términos de salud pública? Pues creo que todos los países, o sea, no hay una solución universal para el tema de salud. Cada país tiene sus propios desafíos. Todos quieren el bienestar, pero todos tienen los desafíos de los determinantes sociales, económicos, ambientales, culturales, y eso hace la diferencia entre los distintos contextos. Entonces creo que entender cómo esas heterogeneidades están influenciando los problemas de salud me ha ayudado a poder generar algunas propuestas que muchos han agradecido como un valor agregado de un enfoque más integral, ¿no? Entonces, si no entendemos el ambiente, el entorno, o sea, puede ser de Harvard la propuesta de un artículo, pero puede que no se aplique, porque no es lo mismo, ¿no? Todos tenemos la necesidad de mejorar la salud, pero es distinto. Tuve la oportunidad, bueno, me informaron que un familiar suyo escribió una película llamada Contraataque, le escribió. ¿Qué piensa usted del cine? ¿Le gusta el cine? ¿Qué piensa de este medio como un recurso para comunicar y generar conciencia a la ciudadanía? Bueno, no sé cómo te enteraste de eso, pero sí, aquí en México, Rubén Escalante, un pariente, apoyó la producción y el guión de la serie. Muy entretenida y divertida, ¿eh? Tiene varios documentos muy buenos. Yo, y bueno, y por parte de mi familia, mi abuelo, que en paz descanse, además de ser abogado, juez y del rubro de las ciencias jurídicas, también era cineasta, ¿no? Ha tenido algunas películas. Pero bueno, vinculado con la salud, lo que yo te puedo decir es que un buen documental puede transmitir mejor un mensaje de salud que muchas campañas tradicionales. Realmente el poder de la comunicación, el poder de la cultura, la música, el arte digital para transmitir mensajes incluso de salud es increíble y es un potencial que hay que explotar. Me viene a la mente tratar de recordar algún documental de salud a nivel público. Ha habido películas que hablan del magisterio, que hablan de la pobreza, que hablan de la gastronomía, de los problemas sociales en nuestro país, de los problemas bélicos de nuestro país, pero hay información, se le da énfasis a la salud en este rubro a nivel público, o solamente ha encontrado usted, se lo pregunto porque usted está más familiarizado con este punto, en temas científicos? Nos tenemos que ir a un BBC, nos tenemos que ir a una revista científica para solamente ahí encontrar temas de salud, o ya es más público a otros tiempos, doctor? Pues creo que para el entretenimiento hay ideas interesantes, películas como Pandemia, Epidemia, Before Flow, creo que es una con DiCaprio que habla del medio ambiente y el daño a la salud. O sea, hay algunas películas ya que nos hablan del ébola, de virus, de cuestiones caóticas, Ya. que nos permiten sí como que simular la respuesta de los gobiernos, de la población ante estas situaciones y cómo se manejan, ¿no? Pero en algún sentido llegan a un nivel de entretenimiento, de ficción, y que, pues bueno, pero es interesante porque te permite ver esas simulaciones y como otros puntos de vista, ¿no? Pero si quisiéramos un poco entrarle en más profundidad, la recomendación es basarse en literatura indexada, en las revistas indexadas, en los papers de PubMed, Cielo, Medline o más que en el Google, más que en la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial tú le puedes preguntar cosas, te va a responder. Buscas en Google, te van a salir miles de artículos.
pero no están seleccionados, no están adecuados, hay literatura gris de por medio. Entonces es importantísimo utilizar buscadores que ya son revisados por pares, donde están los artículos indexados, y para la investigación misma de los artículos científicos, a mis alumnos yo hago mucho énfasis en que construyan los algoritmos de búsqueda sistemática para que siempre den con los artículos clave que necesitan para su marco teórico, para el background, para poder entender el ecosistema y recién empezar la investigación. Entonces ahora la inteligencia artificial también nos permite usar la información que le proporcionemos. Cuadernos como Notebook LM, que yo lo uso mucho, a diferencia de una inteligencia artificial general como ChatGPT, donde me puede responder cualquier, basado en información verídica, pero muy general. Cuando yo tengo 15 artículos claves que solo no me quiero salir de ese contexto, puedo proporcionar esos 15 artículos a Notebook LM y sobre esos trabajar. Incluso hasta te genera podcast, te genera otras herramientas, mapas mentales y todo. Entonces es muy interesante cómo se puede trabajar con ese tipo de aplicaciones en base a artículos que tú le das. Pero ¿quién le da esos artículos? Tú se los das. Y si tú le estás dando basura, basura te va a dar. Sí. Entonces la clave en la participación humana es en tener esa parte de la estrategia bien clara, de buscar la información valiosa. No más significa mejor, la más importante, la más valiosa, y ahora sí usar estrategias, incluidas la inteligencia artificial, para asimilar esa información para tus usos. Platícanos, doctor, ¿cómo llegó a la docencia? ¿En qué momento de estar en ciencia llegar a ser catedrático en una universidad? ¿Cómo fue el enlace con la docencia? Pues desde el doctorado nos promovían a hacer una participación de docencia, y ahí fue cuando me empezó a gustar mucho. Entonces luego yo hasta voluntariamente participaba y eventualmente hice nexos con algunas universidades en Bolivia, en Chile, en Perú, aquí en México, en algunas invitaciones que tuve en algunos otros países. Y no las he perdido, a menos de ser que algún caso específico que la agenda no me lo permitía. Entonces cada vez que puedo participar, tengo mis alumnos con los que tengo clases en los fines de semana de manera online, en diferentes módulos, casi siempre de posgrado. Pero esto es muy satisfactorio porque enseñar es como aprender dos veces. Tienes que estar al toque para enseñar, para explicar, tienes que revisar todo otra vez. Y eso es genial. Y sobre todo es muy reconfortante porque cada profesional que ayudas a formar es un profesional que puede tener un impacto en su entorno, en su comunidad, en términos de salud, ¿no? Entonces eso es reconfortante también. ¿Qué ha aprendido? Dice que enseñar es aprender dos veces. Platícanos qué ha aprendido en un aula, ya sea física o virtual, de estas nuevas generaciones que están creciendo. Y aunque pues usted es joven, a lo mejor sus alumnos no les lleva mucho tramo de edad de ellos contra usted, pero sí traen otro chip, sí traen otras herramientas, sí traen otro conocimiento. ¿Qué les ha aprendido a estas nuevas generaciones? Que hay que entender las formas de aprendizaje, eso es clave. A mí me enseñaban como el profe pues estaba acostumbrado, y podía que a mí me caía muy bien esa forma de enseñar y me iba bien. Pero si el profe que enseñaba con una metodología podía haber sido muy bueno y no se adaptaba al grupo, pues ni modo, me tocaba sufrir, pero buscar la forma de aprobar. Y ese era como que el paradigma anterior. Lo que yo hago con mis alumnos y me ha ido funcionando bien, y yo aprendo mucho de ellos además, es que de entrada yo veo la forma de aprendizaje, evalúo la forma de aprendizaje de ellos. Pueden ser más auditivos, más visuales, les gusta hacer más tareas, les gusta opinar, les gusta trabajos en grupos o individuales, les gusta práctica, teoría. Entonces esta medición basal me permite tener las formas de aprendizaje adecuadas para ese módulo que voy a empezar y personalizar las clases. Entonces te das cuenta luego, cuando tú empiezas a adaptar tus clases, porque no uso las mismas presentaciones aunque voy a repetir el módulo con otro grupo, no las voy a usar las del anterior, las personalizo. Y es un poquito más de trabajo, sí, pero en la práctica uno mismo se da cuenta cómo hay una adherencia de los alumnos a tu metodología, y al final te lo agradecen. O sea, es muy reconfortante y además estimulante para ellos. Empiezan a generar, se empiezan a ir para arriba. Entonces esa es una buena práctica que le he ido aplicando, y creo que en salud también se habla de alguna manera de eso, o sea, llegar a un punto en que la medicina sea personalizada. Y eso es difícil,
Pero obviamente con todos estos avances cada vez estamos más cerca de eso. Y seguramente cuando eso llegue cada vez más cerca de la población, los pacientes lo van a agradecer también de manera grandiosa, que la medicina sea más adecuada para ti. Cuando un alumno tiene por primera vez a su maestro, el alumno lo que hace es evaluar al docente, ver hasta qué medida puede o no hacer con él. Y quiero hablar específicamente en el tema de inteligencia artificial, que usted tiene un diplomado y me lo considero, por lo que me ha platicado, sabe del tema. Les comenta a los alumnos su currículum, ellos saben que usted sabe de inteligencia artificial o lo desconocen, y cómo es su postura ante el uso de la inteligencia artificial con sus alumnos. Si los descubre que utilizaron e hicieron trampa, o cuáles son las métricas que usted maneja para decir, vamos a utilizarla de esta manera y pues no se pasen de ahí. Sí, eso es una pregunta súper interesante porque ha ido cambiando en estos últimos 5 años, para no irme muy lejos. De manera muy rápida ha cambiado todo. O sea, en algún punto yo me consideraba innovador hace 5 años comparado con otros docentes, porque a mis alumnos yo no les restringía el uso del internet o los libros en los exámenes. O sea, mis exámenes no estaban hechos para aprenderse algo de memoria. Entonces los docentes me decían, mis colegas, ¿por qué les permites los libros o el internet? ¿Van a sacar de ahí todo? Digo, no. O sea, de hecho, en la vida real, cuando tú estás en un puesto de trabajo, tú tienes un objetivo que resolver y tienes que buscar la forma para responder. No te dicen, dímelo de memoria o dímelo, no busques nada, no. Entonces esto es más apegado a la realidad. Y esas competencias de trabajo en equipo, de distribuirse tareas, de resolver las diferentes solicitudes y entregar un producto final basado en los criterios de calidad que yo les pido, ese es el desafío. Entonces, ahora con la inteligencia artificial, eso tiene que ir como 2-3 pasos más adelante, porque la inteligencia artificial te puede automatizar mucho de estas cosas. Entonces, ya no vale tanto incluso la pena, primero, no negarla, porque si tú la niegas, vas a tener que andar supervisando que quién vulneró o no vulneró la directriz de no usarlo. Entonces, se me hace que eso ya es incómodo. Entonces, la idea creo que es aceptar este nuevo paradigma donde existe el internet, el Google, la inteligencia artificial, las herramientas, y en ese sentido, ¿cómo vamos a resolver el problema de salud, digamos hablando de salud, específico que se está planteando? Generemos innovación, armemos estrategias, desarrollemos planes, evaluemos, desarrollemos dashboards, pero necesitamos armar la estrategia. Entonces, cuando ya te vas a ese nivel de planteamiento, los alumnos, y les das las armas, les dices y les enseño. Exacto. Y les doy el notebook LM y les digo, miren, usen esto para esto. Y les doy prompts, usen estos prompts para esto. Y está el internet, pero usen un algoritmo de búsqueda sistemática para buscarse los artículos de PubMed que tengan validación. Y no quiero nada del Google así vacío. Y genérenme la producción. Y les doy días libres para que hagan eso. Entonces realmente creo que es más desafiante que los exámenes de antes, porque pareciera que es más fácil, pero en la práctica mis alumnos luego hasta me andan pidiendo unos días más. Me dicen, espérame, profe, porque todavía estamos consolidando algunas cosas. Entonces, no se trata de negar la inteligencia artificial, se trata de incorporarla, pero de una manera donde el liderazgo humano siempre esté ahí presente. Esa es la diferencia. Tú te das cuenta cuando algo está sintéticamente hecho. No tiene valor agregado, no tiene la energía que uno requiere. No es pedirle a ChatGPT una monografía y te la saca. O sea, digo, ¿ya para qué pido monografías? Ya el nivel de calidad, de exigencia tiene que ir más arriba. Y me quedo con eso. Brindar las herramientas, pero subir los estándares. Exacto. Yo creo, una de las cosas que yo les comento a los docentes cuando hablo del tema de inteligencia artificial es desafiar a los alumnos a salir al campo real. Hasta ahorita la inteligencia artificial no puede ir a hacer una encuesta. Te puede hacer la encuesta,
pero ir a hacerla, a platicar con alguien y a recopilar todos esos datos, hasta el momento pues no se ha hecho. Entonces, sacar al individuo de solamente estar tecleando, yo creo que es un buen reto y además bueno para los alumnos. Y me atrevo a decirle que en cualquier nivel educativo, ya sea posgrado, nivel universitario o nivel primaria o secundaria, porque son las herramientas que se desarrollan en lo práctico, en la comunicación, en el diálogo, en el decir, tengo que hacer esto, tengo tanto tiempo para hacerlo, y si no pido ayuda de un colega, pues esto no va a resolver. Yo también tuve una docente que nos puso un examen muy difícil, dijo, pueden utilizar lo que quieran, lo pueden hacer en equipo, en un examen de matemáticas, así que adelante. Entonces, subir los estándares a ese nivel, y eso es otra área. Sí hay, pero es más difícil. El área de la lógica, de la matemática, de estrategia, de tomar decisiones, las herramientas todavía están limitadas, cuando el ser humano es el que tiene que conectar varias fuentes, varias ideas para llegar a una conclusión. Entonces, me parece una muy buena estrategia lo que usted hace, doctor, y yo creo que ese es el reto de los formadores, el conocer la inteligencia artificial, meternos en la inteligencia artificial para luego saber qué les vamos a solicitar a los alumnos, porque ellos ya la manejan, y están muy contentos los alumnos cuando el maestro no sabe de inteligencia artificial, porque saben que es su talón de Aquiles y que no los va a evidenciar. Exacto. Muy bien, doctor. Quisiera tocar otro punto, doctor, y con esto terminar la entrevista con una pregunta que, si bien nadie puede tener la respuesta, o entre todos podemos generar una respuesta, ¿qué es para usted la grandeza, doctor? ¿Una persona es grande cuándo? ¿Cómo? ¿Qué es ser grande para usted, doctor? Bueno, yo creo que ser grande es no perder la humildad, no perder el respeto, pero no dejar de aprender. La edad no es una limitante. Creo que todos los días podemos aprender y enseñar. Como te dije, enseñar es aprender dos veces, o sea, realmente es muy reconfortante. Entonces creo que ahora que hablamos de mucho de datos y de ciencia de datos, o sea, el tener la información sin compartir, no creo que sea una buena práctica. Creo que algo que hace, no sé si grande, pero permite acercarnos a algo parecido es usar la información para la acción. Entonces, si tenemos información de salud, podemos usarlo para mejorar la salud. Entonces, creo que eso tiene un impacto colectivo, un impacto poblacional, que a lo mejor las personas ni se dan cuenta de que ahora ya la estrategia está cambiando, pero es porque quizá en algún entorno se ha analizado, se ha revisado las opciones y se ha visto que puede funcionar de una estrategia más costo efectiva de otra forma, o un medicamento nuevo, o una molécula nueva. Entonces, el democratizar el acceso a la información, al conocimiento, para la toma de acciones, creo que es algo que nos puede acercar a tener un impacto más grande. Muchísimas gracias, doctor, por su definición. Gracias por todo lo que nos ha compartido. Eso lo hace a usted grande. Para mí, para muchos que nos están viendo, usted es grande, doctor. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación, este espacio muy interesante, y pues cuenten conmigo para cualquier duda o consulta, o pues quizá alguna colaboración que podamos hacer en el campo de la investigación. Doctor, para finalizar, sus redes sociales, sus contactos, los podemos dejar para si alguien quiere contactarlo, alguna conferencia, algunas clases, podemos hacerlo. Claro que sí, yo te las comparto para que se las pongas en el clip, en LinkedIn, Vicente Ernesto en LinkedIn, y mi correo electrónico phd.vicenteernesto@gmail.com.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos que no sea ni la primera ni la última. A ti. Gracias.